Bueno, muy buenos días, chicos. Nuevamente les voy a explicar lo que vimos en la clase de hoy. Lamentablemente no he podido grabar. Se ha tenido alguna dificultad en la conversión de la grabación, entonces he decidido hacer su nuevo video en donde les voy a explicar lo que hablé al finalizar la clase, ¿no? A modo de conclusión, alguien me preguntó cómo resolver el punto 3. No estaba muy claro cómo hacerlo de forma manual. El punto 3 del ejercicio del caso Mueblería Nacional. Entonces, para eso yo les tengo compartida esta pantalla para que ustedes puedan, esta pizarra, perdón, para que ustedes puedan entender un poco el desarrollo del punto 3, ¿ya? Entonces, básicamente, en esta pantalla lo que voy a anotar es, voy a ir anotando las ecuaciones, trabajando en las restricciones para hacer con el cambio que plantea el inciso 3A, cómo resolver el inciso 3B y el 3C del caso Mueblería Nacional. Entonces, yo les voy a anotar acá de forma inmediata el cambio que plantea en realidad el ejercicio. En el inciso A, estamos en el 3, ¿sí? En el inciso A nos decía, hay un cambio en la tercera restricción del modelo primo de 75 unidades, ¿no? Positivo, ¿sí? Un incremento. Entonces, en el inciso B nos dice, determine con este cambio cuáles son los, podríamos llamar cuáles son los efectos que tiene sobre las variables de decisión, es decir, cuáles son las nuevas variables de decisión. Entonces, al respecto, nosotros nos vamos a identificar primero si este cambio, o sea, lo primero que tenemos que preguntarnos es si delta B3 está dentro o fuera del rango, ¿no? O sea, ¿cumple el rango? ¿Cumple o no cumple? ¿No? Esa es la primera. Si cumple, en el caso de que cumpla, si cumple, entonces pasamos a una segunda pizarrita donde hacemos el desarrollo del inciso C. Entonces, en esta nueva pizarra yo lo que voy a anotar son las restricciones que en la solución inicial primaria son de tipo crítica, ¿no? Entonces tenemos la restricción 3 que me decía 2xa más 3xb menor o igual a 300, y teníamos la restricción 4 que era 2xb más 3xc menor o igual a 250. Pero voy a hacer acá una variación y lo voy a anotar con color rojo, porque en este caso, como el cambio está dentro de la base, no se va a producir ningún cambio en la base, ¿sí? O sea, dentro del rango no se va a producir ningún cambio en la base. Por tanto, estas dos restricciones van a seguir siendo críticas. Por tanto, yo puedo asumir acá un sistema de ecuaciones, ¿sí? Un sistema de ecuaciones que lo puedo desarrollar de la siguiente manera. Yo me anoto acá el 2xa más el 3xb y abajo 2xb más 3xc, ¿sí? Y me anoto acá los cambios que se producen, igualdad, igualdad. En el caso de la segunda restricción, mi lado derecho sigue siendo 250, pero en el caso de la primera es 375. Entonces, si reemplazamos los valores, perdón, si despejamos a partir de este sistema de ecuaciones que ustedes tienen acá, lo que hacemos es identificar cómo podemos simplificar este sistema, porque si se fijan son dos ecuaciones con tres incógnitas, pero como no hay un cambio en la base, xb va a seguir siendo cero en la solución, ¿se dan cuenta? Va a seguir siendo cero en la solución. Entonces tenemos xa y xc, ¿cierto? Porque en las dos ecuaciones lo dejamos como 0xb y puedo hacer el despeje de xa y de xc. Entonces, con lo que ustedes plantean ahí, con lo que está planteado en este sistema de ecuaciones, ustedes tenían que hacer el despeje del valor de xa y del valor de xc. En el caso de xa me quedaría el valor de 187,5 y el valor de xc 83,3 y el valor de xb, como no hay cambio en la base, sigue siendo 0. Muy bien. Entonces, eso para concluir. Con esto, con estos valores, ustedes tienen que irse al inciso C y reemplazar estos nuevos valores que hemos encontrado acá, es decir, el nuevo valor de xa, perdón, el nuevo valor de xa
XA, el nuevo valor, ¿cierto? Sería 187,5 y el nuevo valor de XC sería 83,3 y el B sigue siendo 0, ¿no? Entonces, con estos valores, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Deme un segundito. Entonces, reemplazamos estos valores. Reemplazamos estos valores en R, en este caso en las dos restricciones que no son críticas, en R1 y en R2. Y con eso determinamos, ¿cierto? Con eso determinamos ¿qué cosa? Las holguras, ¿cierto? Las capacidades ociosas. Y con eso ya resolvemos el inciso C en este caso. Esta sería la explicación, un poco repitiendo para que tengan este video. Esa es la explicación que les hice al final de la clase con la conclusión y la pregunta que me hicieron sobre la duda que había en cómo resolver esto de forma manual. El resto del caso creo que se ha entendido, entonces no habría más observaciones ni explicaciones que hacer al respecto. ¿Ok? Ahora, un poquito volviendo a lo que es, voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartirles la pantalla de los ejercicios propuestos, ¿cierto? Que les estaba explicando uno por uno qué es lo que había que hacer, ¿ya? Perfecto, entonces acá voy a compartirles pantalla. Permítanme un segundo. Perfecto, entonces yo les comparto la pantalla inmediatamente. Ahí estamos, ¿sí? Y les voy a explicar un poquito, son estas prácticas y prácticas que los ejercicios que están planteados en la práctica, ¿ya? Entonces yo les voy a anotar acá algunas cosas relevantes para que ustedes continúen con el análisis de estos ejercicios. Entonces yo les explicaba durante la sesión que en el caso del ejercicio 1 es muy importante que ustedes tomen en cuenta, primero, en todos estos ejercicios tienen que saber qué es lo que se tiene que hacer en cuanto a la función objetivo. En este caso tenemos que maximizar la utilidad neta, ¿sí? Importante tenerlo claro, es una función de tipo maximizar. Y por tanto, si voy a maximizar la utilidad neta, tengo que buscar en qué parte del ejercicio me indica cuáles son las utilidades netas unitarias por cada tipo de bus. Ese dato ahí lo tienen en este párrafo, ¿cierto? Ahora, si ustedes revisan un poquito lo que es lo que es esto de lo que es los datos que nos entrega el ejercicio, fíjense en la tablita acá. Esta tablita me entrega precios unitarios, ¿no? Entonces, estos precios unitarios están asociados a montos que yo pagaría para comprar estos buses. Sin embargo, ahí ustedes tienen que notar que en el plan de inversiones de la empresa solamente se dispone de una cantidad máxima de presupuesto para la compra de estos buses. Por tanto, ahí ya tengo una restricción de tipo recurso limitado, en este caso lo que es los 10 millones de presupuesto para la compra de los buses. Adicionalmente, les mencionaba hace un momento que hay otras restricciones importantes que considerar en este caso, ¿no? Por ejemplo, acá yo les decía, hay una relación proporcional, ¿cierto?, entre lo que es el tamaño de los buses con relación al mantenimiento que se puedan hacer de ellos, ¿no? En este párrafo es muy importante que ustedes lo debatan en los grupos, porque el tamaño de los buses es proporcional al tiempo de reparación que estos llevan. Entonces, si tengo una relación de que el bus A es el doble que del tamaño que el bus B, entonces, y el bus C es 3 veces menor que B, entonces la relación entre el bus A y el bus C es de 6 veces. Por tanto,
Por ejemplo, si yo centro el análisis entre el bus A y el bus C, si el bus A es 6 veces más grande que el bus 6, entonces va a tardar 6 veces más en ser reparado. Esa es la relación proporcional que ustedes tienen que discutir en el grupo para determinar y poder formular su restricción de eficiencia correspondiente al taller de mantenimiento y reparación de los buses, ¿ya? O sea, ya les aclaré que esta es una restricción de tipo eficiencia y ustedes, mediante la relación proporcional entre el tamaño y el tiempo de reparación, por tanto, la cantidad de buses que yo saco por unidad de tiempo, hay una relación proporcional. Si tardo más en reparar un bus, en un lapso de tiempo similar voy a despachar menos cantidad de buses que de un bus chiquito, porque el bus chiquito va a salir cada vez reparado con mayor frecuencia las reparaciones que en el bus más grande, que es el A, porque es más difícil repararlo. Entonces, ese análisis tienen que hacer en este caso y poder formular su restricción de tipo eficiencia. Luego les explicaba un poquito de estos dos puntos adicionales donde tengo una restricción de tipo proporcional. Para eso ustedes tienen que repasar la presentación donde les expliqué un poquito de las restricciones proporcionales y la nota técnica de igual manera. Y también lo que es una restricción de tipo matemática. Es muy importante que estas dos las repasen, lo discutan en los grupos, hagan la explicación del cruce de variables que les enseñé para la restricción proporcional y con eso ustedes ya van a tener el modelo formulado. Lo importante de esta práctica es que ustedes aprendan a formular y usar los tipos de restricciones, porque ya resolver, simular e interpretar ya lo saben, ¿sí? Lo que me interesa es que tengan la capacidad que cuando yo les dé un problema de este estilo, donde tienen que formular, ustedes tengan el dominio respectivo de cómo formular los distintos tipos de restricciones que pueda tener el modelo. Ya, ahora pasamos al ejercicio 2. En el ejercicio 2, básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Deme un segundito, aquí estamos. En el ejercicio 2 yo les decía lo siguiente, hay esta tablita de datos, es muy relevante porque en esta tablita yo puedo determinar los puntos de equilibrio para cada tipo de camión, ¿cierto? Para el camión A, para el camión B y para el camión C. Yo les decía, el punto de equilibrio es la cantidad mínima que tenemos que, en este caso, tener en consideración de los buses para que por lo menos podamos cubrir el costo fijo. Entonces va a ser la relación entre costo fijo dividido entre el margen de utilidad, es decir, precio de venta menos costo variable. Con eso voy a sacar una cantidad que yo debería producir para cubrir el costo fijo de cada línea de producción. Entonces me dice que el gerente de finanzas, eso está explicado acá, ¿cierto? Me dice que el gerente de finanzas ha dejado en claro que la empresa debe vender lo suficiente para alcanzar como mínimo su punto de equilibrio. Entonces, si me dice como mínimo, estamos hablando de una restricción de demanda mínima. O sea, yo tengo que producir por encima de ese punto de equilibrio. Entonces, ustedes ahí hacen su cálculo respectivo y plantean la formulación de las restricciones de demanda mínima. Para eso también tienen que repasar la presentación respectiva. Y luego tenemos aquí en este párrafo donde les estoy indicando en este momento, ese párrafo, ustedes tienen ahí datos relativamente entendibles para que ustedes puedan formular su respectiva restricción de tipo su restricción de tipo de eficiencia o capacidad instalada, ¿no? En lo que es el ejercicio número 3, el ejercicio número 3 es también, ya les decía en la clase, es un ejercicio bastante interesante porque en el ejercicio 3 sucede que nos dan una serie de puntos sobre los cuales tenemos que hacer la formulación del modelo. En el primer punto nos habla de las variables de decisión, ¿sí? Las variables de decisión tipo A, ¿cierto? Nos habla de las variables de decisión tipo A. Nos habla de las, tipo A, luego nos habla de se ha determinado que si solamente se construyen viviendas del tipo A es posible 20 unidades por hectárea y 25 unidades por hectárea del tipo B. Ahora, si se van más abajo del caso, se van a dar cuenta de que, a ver si vamos más abajito. Fíjense acá, perdón, vamos a borrar esto. Y así. Sí, fíjense acá abajo. 15 hectáreas, les habla de 15 hectáreas que ustedes disponen de terreno y arriba les dice, bueno, puedes construir 20 hectáreas, unidades, casas por hectárea del tipo A y 25 del tipo B. Entonces, ¿cómo relaciono estos dos datos?
dispongo el terreno de 15 hectáreas y del tipo A puedo construir 20 unidades por hectárea y del tipo B 25 unidades por hectárea. Entonces, ¿cómo relaciono esto en una restricción? Eso es lo que los dos grupos tienen que tratar perdón, los tres grupos tienen que tratar de formular en su estudio, ¿ya? Esa es la clave. Tienen que descubrir eso, cómo harían la formulación respectiva, ¿ya? Y luego tenemos ahí algunos datos para, por ejemplo, formular restricciones de tipo demanda mínima y hay alguna que otra que es una restricción de tipo matemática, porque ahí nos dice, ¿no? La cantidad de bienes del tipo B tiene que superar en al menos 50 unidades la capacidad del tipo A. Entonces ahí ustedes repasan la presentación, la nota técnica y se van a dar cuenta que esa es una restricción de tipo matemática. Y la formulación ya va por cuenta de ustedes en este caso. Y el modelo nos dice minimizar los costos del programa social, porque tenemos unos costos asociados ahí más arriba. A ver, déjenme revisar. Claro, ahí están los costos unitarios de construcción, 25.000 para el tipo A y 30.000 para el tipo B. Y luego el ejercicio 4, ahí les estaba explicando, si recuerdan, les decía que este ejercicio es un poco atípico porque casi en todos los ejercicios que hemos visto hasta ahora, solamente lo que es modelos que trabajan problemas en empresas industriales es lo que hemos trabajado, ¿cierto? Pero en este caso no es una empresa industrial, sino hablamos de una campaña donde queremos maximizar la audiencia posible que tengamos en que queramos alcanzar la mayor cantidad de audiencia que podamos, ¿cierto? Pero siempre y cuando minimicemos los costos de la campaña. Entonces, en este modelo ya nos dice que queremos minimizar los costos y ahí en la primera fila de la tablita me entrega los costos por cada anuncio. Entonces, si en la tabla me entrega los datos de costo por anuncio, ya puedo inferir que la variable de decisión va a ser cantidad de anuncios por cada medio de comunicación. Si tenemos 5 medios de comunicación, ahí tienen la cantidad de variables de decisión que deberían formular. Y las otras restricciones, ya les decía, por ejemplo, la cantidad de anuncios es limitada, es decir, en diario, por ejemplo, yo puedo solamente publicar hasta 8 anuncios, ¿no? Como dice ahí. En radio solo hasta 4. Entonces, así sucesivamente ahí tienen 5 restricciones asociadas a lo que son anuncios disponibles o demanda máxima. Y les explicaba el caso de las audiencias. Por ejemplo, en un anuncio en diario, este ejemplo lo voy a explicar, tengo una audiencia de 20.000 personas en el caso de hombre por cada anuncio de diario y por cada en diario, ¿cierto? Y en el caso de la audiencia de mujeres puedo abarcar una cantidad de 25.000 mujeres que van a ver el anuncio si es que yo lo publico en diario, por cada anuncio, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos acá? Directamente nos vamos a lo que es la información referente y ahí me dan los límites. En el caso de los hombres, por lo menos 650.000, o sea, tengo que superar eso, en la restricción tiene que estar formulado así, y en el caso de mujeres como máximo. Entonces, con esta información ustedes ya pueden trabajar este ejercicio propuesto, ejercicios propuestos, y lo importante es que lo hagan en los grupos y puedan trabajarlo de manera coordinada para que todos puedan entender y ya vamos a coordinar en el transcurso de la tarde qué podemos hacer para atender las consultas el día de mañana. Entonces, con eso yo estaría cerrando la explicación, este video adicional que tenía que hacer por fallas en la grabación de la clase y espero que les pueda servir y que continúen con su trabajo el resto del día. Eso sería todo. Les agradezco mucho me disculpo por las fallas tecnológicas, pero bueno, todos estamos aprendiendo y siempre vamos a buscar maneras de solucionar. Los dejo, chicos. Muchas gracias por su atención.